Hola, mi nombre es Juan y el día de hoy vamos a hablar sobre la inflación en México desde el año 1970 hasta el 2025. La inflación es un fenómeno económico que ha acompañado de forma constante a las sociedades modernas, siendo a la vez reflejo y causa de profundas transformaciones estructurales. Desde 1970 hasta 2025, los factores que la determinan han evolucionado, adaptándose a nuevas realidades políticas, tecnológicas y sociales. Analizar este periodo en bloques de 20 años nos permite identificar con claridad los ciclos inflacionarios y las respuestas de política económica que marcaron cada época. Desde 1970 hasta 2025 los precios han aumentado de forma acumulada al punto de que lo que costaba un peso en 1970 hoy puede costar 30 veces más. En el primer periodo de 1970 a 1990, conocida como la era de la inflación estructural y la hiperinflación, comenzó con crecimiento económico, gasto público elevado y una bonanza petrolera, pero bajo esta aparente prosperidad se escondían desequilibrios fiscales y monetarios. La inflación comenzó a subir y hacia finales de los años 70 el poder adquisitivo del peso ya mostraba claros signos de deterioro. La crisis de deuda en 1982, la nacionalización de la banca, las devaluaciones constantes y una inflación que llegó a superar el 150% anual en 1987. La moneda se devaluaba día con día y el salario perdía valor casi de inmediato. En el segundo periodo, que fue de 1990 a 2010, conocido como la estabilidad conquistada y la ilusión del control. Durante los años 90, México adoptó medidas estructurales como la liberalización del comercio, privatizaciones y disciplina fiscal. En 1993 incluso se eliminaron 3 ceros a la moneda, naciendo el nuevo peso. Aunque la crisis de 1994, conocida como el error de diciembre, trajo una nueva inflacionaria, el país ya contaba con herramientas más sólidas. A partir del año 2000, el Banco de México obtuvo autonomía, lo que marcó un antes y un después. La inflación comenzó a estabilizarse en rangos moderados entre el 3% y el 5% anual. Durante el tercer periodo de 2010 a 2025, la inflación en México se mantuvo baja, incluso con tasas de interés cercanas a cero. Pero en 2020, con la pandemia de COVID, paralizó la producción, interrumpió cadenas de suministro y forzó enormes paquetes de estímulo. En 2021 y 2022, con la reapertura económica, la inflación repuntó. La guerra en Ucrania en 2022 agravó los problemas, subieron los precios de energía y alimentos, y los bancos centrales tuvieron que subir las tasas de interés rápidamente. Para abril de 2025, la inflación anual en México llegó al 3.93%, dentro del objetivo de Banco de México, pero reflejando una aceleración en el alza de precios, especialmente en alimentos y servicios. Ahora para hablar sobre la inflación acumulada. Si en 1970 un producto costaba un peso, en 2025 ese mismo bien puede costar 30 pesos o más. Eso implica una inflación acumulada del 2.900%, una cifra que es muy impresionante, que nos recuerda cuánto se ha deteriorado el valor del dinero con el tiempo. La historia inflacionaria de México refleja momentos de crisis, recuperación y adaptación. Y aunque se han logrado avances importantes, la inflación sigue siendo un riesgo que nunca desaparece del todo. Hola, mi nombre es Ana López y yo les voy a estar hablando sobre los impactos en la economía y en la sociedad y principales efectos de la inflación, tanto económicos como sociales. Lo vamos a estar dividiendo en décadas. Vamos a empezar con la década de 1970 a 1980. En esta década hubo altos niveles de inflación. Las causas son endeudamiento extremo, crisis en petróleo y gastos públicos descontrolados. Los efectos económicos que tuvo fue la devaluación constante del peso y la pérdida del poder adquisitivo. Los efectos sociales que hubo en esta década fue aumento de la pobreza y desigualdad, fue el descontento social y crisis de confianza con el gobierno, y fue la migración hacia Estados Unidos por falta de oportunidades. En la década de 1990 hubo una inflación controlada, pero con crisis. El evento clave de esta década fue en el año 1994, fue la crisis del error de diciembre. Los efectos económicos que tuvo fue la devolución severa del peso y fue el crecimiento de desempleo y cierre de empresas. Hola, yo soy Sofía y les voy a hablar de las causas de la inflación y sobre lo que hizo el gobierno para amortiguar el impacto.
Nos vamos a que la política de incrementos al salario mínimo ha sido una de las más impactantes en los periodos recientes, destacando los puntos de los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo. Se incrementó significativamente el gasto público sin un respaldo adecuado de los ingresos, financiándose mediante endeudamiento externo y emisión monetaria, lo que generó presiones inflacionarias. Nos pasamos a 1973 en la crisis del petróleo, el embargo petrolero por parte de la OPEP, elevando los precios al crudo, afectando las economías importadoras y contribuyendo a la inflación global. Pasándonos alrededor del 2010 y más adelante, en ese periodo nos vamos a 2018 aproximadamente. En la pandemia del COVID-19, las interrupciones de las cadenas de suministro y las políticas monetarias expansivas implementadas para mitigar los efectos económicos de la pandemia provocaron un aumento generalizado a los precios, destacando los aumentos salariales. Los incrementos al salario mínimo, aunque fueron beneficiosos para el poder adquisitivo, también generaron presiones sobre los costos de producción y en algunos casos sobre los precios al consumidor. Ahora recientemente, la política monetaria restrictiva. El Banco de México incrementó las tasas de interés para controlar la inflación, alcanzando un máximo del 11.25% en el 2023. Desde el 2018 en adelante se implementaron incrementos significativos al salario mínimo, alcanzando actualmente 2025 los 419 pesos diarios en la zona fronteriza y 278 pesos en el resto del país, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Destaquemos los puntos que el gobierno ha hecho para amortiguar este impacto. El Banco de México ha estado disminuyendo el objetivo para la tasa de intereses interbancaria a un día, buscando reducir la inflación. Las estrategias implementadas han contribuido a mantener la inflación bajo control, aunque con periodos de mayor volatilidad. La inflación de México ha sido variable a lo largo del periodo, con episodios de alta inflación pero también como bajas. La inflación ha tenido un impacto significativo en la economía mexicana, afectando el crecimiento del empleo y el poder adquisitivo de los hogares. Como ahora en la actualidad, a como antes se manejaba de distinta forma. Vamos a 1973, cuando Luis Echeverría se hizo control de los precios y los salarios, y al igual de los productos básicos, para frenar la inflación, pero tuvo como situación distorsiones en el mercado y el desabasto. También con López Portillo, al no contar con recursos de capital y la incapacidad para pagar la deuda externa, nacionalizó los bancos como medida desesperada de control financiero, pero afectó a la inversión y también a la confianza. Pero en resumen, el gobierno de México ha utilizado una combinación de políticas monetarias, fiscales y la regulación para tratar de mitigar el impacto de la inflación, con resultados variables a lo largo del tiempo, tanto bajas y como altas. Y esto es poco de todo lo que ha pasado durante el periodo de estos años. Intentamos resumirlo lo más posible y destacando los puntos más importantes. Gracias. Hola, mi nombre es Juan, somos el equipo 15 y el día de hoy vamos a hablar sobre la inflación en México desde el año 1970 hasta la actualidad. La inflación es un fenómeno Se cortó. Y lo que hizo las causas de la inflación en los